Ivonne Y Ferrer. habló el presidente Danilo Medina anoche, una intervención que muchos esperaban porque hay muchas preocupaciones, sobre todo porque en países como el nuestro normalmente se viven ocultando informaciones, no decimos que sea el caso en esta coyuntura, pero siempre la gente duda entre los registros y los subregistros. Y en efecto, en su discurso anoche el presidente Medina anunció la intensificación de algunas medidas para proteger la salud colectiva que se aplican ya por todo el tema del COVID-19. Y aunque el país ha estado fuera de esa expansión viral de la magnitud sufrida, por ejemplo, por otros países, parece que es hora de prepararnos para situaciones extremas que van a conllevar un cierre de fronteras por mar, tierra, aire por 15 días, como anunció. Y dentro de esas medidas está, por ejemplo, el de no hacer compras compulsivas. Habló de cerrar los permisos de eventos, cerrar bibliotecas infantiles, en fin, monumentos y demás. Medidas de carácter laboral, medidas de carácter de salud, de económica, eh, y claro, mucho énfasis en lo que tiene que ver con el área empresarial. Dentro de lo dicho por el presidente Danilo Medina, habla de las recomendaciones que hace precisamente para proteger a ese sector eh, eh, que tiene que ver con el tema del turismo, por las implicaciones que tiene para la República Dominicana el tema del turismo. Y ahí entonces, bueno, pues esas medidas fueron bastante claras, muy claras. Eh, las actividades comerciales, autorizar de manera normal los centros médicos, pero me quedo ahí, en eso que anunció el presidente respecto de las medidas del turismo, y ya sabemos que muchos centros, por ejemplo, hoteleros han empezado a cerrar y hay una gran legión de empleados que se va a la calle, y así como estos, por ejemplo, como los que lo hacen en ese 50% de esos empleados públicos que van a ser alternados. Pero el presidente nos habló que va a pasar aquí con un porcentaje bastante alto, que es ese grupo de empleados informales que sale todos los días a la calle y que sale a la calle a ganar el pan de cada día. No sabemos qué va a pasar con eso que llega casi al 60% de la población dominicana. Esos chiriperos, esos que salen a buscársela, a buscar la vida. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Cómo los van a proteger? ¿Cómo se van a proteger esos del coronavirus, además de la virulencia, de la pobreza que arrastra cada día? Y por eso hablábamos esta mañana, señores, de lo que develaría también este virus del COVID-19 en términos de la pobreza. A eso es a lo que nos referíamos. Porque aquí yo no vi dentro de las medidas anunciadas por el presidente Danilo Medina qué va a pasar entonces con esa gente que necesariamente confinarse le sería morir, salir a la calle también a buscársela en medio de la situación que tenemos, que es ciertamente de urgencia, también sería morir. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se anunciaría desde el gobierno para proteger a esa gente, para garantizar a esa gente que como muere cada día en la búsqueda de la sobrevivencia, ahora en esta situación de emergencia nacional que tenemos, no sea apresurada su muerte, porque yo creo que es un porcentaje bastante grande, 60%, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de la población. Aquí, ¿cuál es la población que tiene el empleo formal? ¿Cuál es esa población en Mínimo. términos porcentuales? ¿Verdad? Estamos en cerca del 40%, o cuidado si menos, mucho menos. Entonces, ese 60%, ¿qué hacemos con él? Yo, la verdad, me hubiese gustado ver qué, y esa parte parece que tuvo una laxitud el presidente Danilo Medina, como la tuvo con el tema también eso de los estudiantes y de la asistencia que se le daría para esos alimentos que diariamente ellos reciben, que entonces igual se van a entregar, que tendrían Que que los ir, papás que vayan. vayan los papás a retirarlo a los centros asistenciales. Y entonces aquí volvemos con la conglomeración de personas. Yo creo que ese laxus fue igualito al que tuvieron ellos cuando hablaron de que enviarían militares y policías a las viviendas de la gente a un poco ilustrar y orientar cómo debería prevenirse el tema del coronavirus. Entonces yo dejo ahí mi pregunta, que no es por fuñir,
pero me pareció que, óyeme, estamos hablando de la mayoría de la población, ¿eh? Estamos hablando de un sector ese que es mayoría en este caso y del que no se dejó claro que pudiera ser. Esos no son los que abarrotaron los supermercados. A esos no son a los que hay que advertirle que solo compren lo que van a utilizar, porque esos no tienen nada nunca para comprar absolutamente nada, que no sea ir al colmado para comprar lo que se van a comer en el día. Entonces, la advertencia dentro del paquete presentado por el presidente Medina en el día de ayer no me incluye a la mayoría de los dominicanos, esos que se esconden como pobreza, ¿verdad? Dentro de las cifras macroeconómicas, esa pobreza que decíamos nosotros que saldrá a relucir, va necesariamente a salir a relucir, y eso es un elemento que el coronavirus, muchos no lo ponen de relieve, pero yo creo que es bastante importante, no solamente a nivel global, a nivel local, sí, a nivel de nuestro país, sino a nivel global. La pobreza a nivel mundial, que también incluye a Estados Unidos y a otros países, a la misma China, aquellos que viven zafaconeando la existencia. Así es, el zafaconeo de la existencia, los ningunos ninguneados, los que no tienen empleo, los que no pueden acumular y los que todos los días salen a ganar el sustento. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Y cómo los vamos a proteger? ¡Llévatela!